Quizás los que no creen en el Señor se preguntarán, ¿por qué solo se puede ser salvo creyendo en Jesucristo? Los que tengan esta clase de duda, por favor escuchen atentamente. Se dice que hay muchas religiones y se cuestiona cuando afirmamos que Jesús es el único Salvador. También se duda cuando aseveramos que solo se puede alcanzar la salvación por medio del cristianismo. Sin embargo, Hechos capítulo 4, versículo 12, claramente señala lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermanos, Dios dice que no ha dado otro nombre, sino solo el nombre de Jesucristo para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ningún otro, sino solo Jesús, puede ser el Salvador. Y si no acepta a Jesucristo como su Salvador, no podrá ser salvo. La pregunta es, ¿por qué Jesús es nuestro único Salvador? Jesús es nuestro único Salvador porque reúne las condiciones necesarias para hacerlo y porque, tal como hay leyes en este mundo, cumple también con las leyes del reino espiritual. Sea que el hombre vaya al infierno o reciba perdón y salvación, ambas cosas se cumplen por leyes en el mundo espiritual. Hay una ley en el reino espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, luego del pecado de Adán, todo ser humano estaba destinado a morir. Al pecar, Adán se convirtió en esclavo del diablo porque hay una ley del reino espiritual que establece que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. De la misma forma, liberar al hombre del castigo de la muerte eterna y darle salvación también debía de efectuarse de acuerdo a la ley del mundo espiritual. La pregunta es, ¿cómo puede el ser humano, que es pecador, recibir perdón y salvación? Podemos encontrar la respuesta en la Biblia, en la ley de la redención de la tierra. Levítico capítulo 25, versículo 23 al 25, menciona: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es decir, es de Dios. Prosigue la cita: pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos, donde mora nuestro Padre. Somos extranjeros y forasteros en este mundo. Continúa el pasaje: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Hermano, esta es una ley relativa a la compra y venta de la tierra en Israel. No solo se aplica, de hecho, a la tierra física, sino también al hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Dios dividió la tierra de Canaán entre el pueblo de Israel conforme a sus tribus y familias. Sin embargo, en un principio, la tierra le pertenecía a Dios, por lo que el pueblo no podía vender a perpetuidad la tierra que había recibido. Y si, debido a su pobreza, debían vender la propiedad, un pariente cercano podía pagar el precio de la tierra y redimirla, es decir, podía volverla a adquirir. Normalmente, una vez que se vende una propiedad, todos los derechos se transfieren al nuevo dueño. Es algo raro ver que el comprador devuelva la propiedad adquirida, incluso si le ofrecen alguna compensación. Ahora bien, si no desea venderla, no se podrá hacer nada al respecto. Si el propietario no desea venderla ni siquiera al doble del precio, no podrá obligarlo. No obstante ello, la ley en Israel establece que aun si el nuevo comprador del terreno no desea volver a venderlo, pero aparece un pariente cercano al propietario original y pague el precio de la propiedad, entonces deberá devolver el terreno. Esta ley de la redención de la tierra muestra la manera como el ser humano pecador puede ser redimido, es decir, cómo puede ser salvo. Y es porque esta ley está directamente relacionada con el hombre quien fue hecho del polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19 menciona: con el sudor de tu rostro. Es Dios
hablándole a Adán. Prosigue la cita: comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Génesis capítulo 3, versículo 23 añade: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. También en Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8, Jesús nos habla del corazón del hombre comparándolo con un campo de cultivo, es decir, con la tierra. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén y lo desterró a esta tierra. Como fue creado del polvo de la tierra, Dios lo envió para cultivar esta tierra de la cual fue formado. Sin embargo, hay muchos, incluso teólogos, que malinterpretan este pasaje y piensan que el jardín del Edén está ubicado en alguna parte del Oriente Medio y aún ahora lo están buscando en el desierto. Bueno, retomando el tema, estas dos leyes tienen relación directa la una con la otra, es decir, la ley que establece la paga del pecado para el hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, y la ley de la redención de la tierra. Exactamente como la tierra en Israel le pertenece a Dios, también toda la autoridad de Adán le pertenecía a Dios. Por eso no podía ser vendida a perpetuidad. Adán, quien fue creado por Dios, y todos los descendientes nacidos de Adán y Eva, todos le pertenecen a Dios debido a que la semilla de vida ha sido dada por Dios. Por eso no pueden ser vendidos a perpetuidad. Si hay alguien quien reúne las condiciones necesarias para redimirlos, entonces lo podrá hacer. Este es el principio que se estableció cuando Adán pecó y fue entregado en las manos del diablo. En 1984, Dios me reveló este mensaje de la cruz. Ahora bien, a pesar que Adán pecó y pasó a ser esclavo del diablo y le entregó toda su autoridad, si se presentaba alguien calificado para redimir la tierra de acuerdo a la ley, el diablo tendría que devolver esa autoridad. Como el diablo sabía esto, siempre estuvo pendiente, observando quién podía ser el Salvador. Por eso, si alguien hacía milagros y señales, intentaba matarlo, creyendo que podía ser aquel que podía redimir la tierra, es decir, el Salvador. Cuando nació el Señor y fue reconocido por los magos del Oriente, el diablo instigó al rey Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Como el diablo sabía que en algún momento vendría el Redentor, permanentemente trató de matar a aquellos que manifestaban el poder de Dios. Fue lo mismo hace 2000 años y aún lo es hoy en día. Naturalmente, el Salvador ya vino. Sin embargo, para impedir que las almas sean salvas, el diablo siempre procura matar a los siervos de Dios. Como les decía, era necesario que alguien calificado pudiera redimir la vida de Adán, quien por su pecado había caído de la gracia de Dios. Esa persona sería el Salvador de la humanidad. Dios, quien planeó el cultivo del ser humano para formar a sus verdaderos hijos, creó un plan para que el Salvador redimiera también a Adán. Puesto que sabía que Adán comería del árbol de la ciencia del bien y del mal y que debía haber un Salvador, Dios preparó y calificó a esa persona. ¿Qué tal si ahora vemos quién puede estar calificado para ser el Salvador? Tal vez pueda ser usted. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. No es usted ni tampoco yo. Jesús es el único calificado para salvar a la humanidad de acuerdo a la ley de la redención de la tierra. Él es el único desde la creación. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cuáles son estas condiciones del Salvador de acuerdo a la ley de la redención de la tierra?
Son 4 condiciones y vamos a verlas una por una. La primera condición del Salvador es que debe ser un hombre, es decir, un ser humano. Tal vez pueda decir que usted también cumple con esta condición porque también es un ser humano. Sí, tiene razón. El Salvador debe ser un hombre. Usted es un ser humano, no un perro, ni un caballo, ni ningún otro animal, por lo cual reúne esta primera condición de las 4 para ser el Salvador. Como lo establece la ley de la redención de la tierra en Levítico, capítulo 25, versículo 25, que señala: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. El que puede redimir la tierra vendida debe ser el pariente más próximo. De la misma manera, para redimir al hombre que debido a su pecado ha sido vendido al diablo y a Satanás, el Redentor debía ser pariente de Adán. Ser pariente de Adán se refiere a un ser que tenga espíritu, alma y cuerpo, tal como lo tenía Adán. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 señala: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, como la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, la resurrección de los muertos también debe llegar a través de un hombre, lo cual quiere decir que el Salvador debe ser un hombre. Por eso, una de las condiciones del Salvador es que debía ser un hombre. Es decir, para pago del pecado del ser humano, el Redentor debía ser un hombre. Por eso Jesús, nuestro único Salvador, tuvo que venir a este mundo como un ser humano. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios y proviene de Dios Padre, el Creador, y tiene el poder, la autoridad y la gloria de la deidad. La pregunta es: ¿cómo pudo Jesús nacer como hombre? La primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice de Jesús: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la segunda parte de Juan capítulo 1, versículo 1 cita: y el Verbo era Dios. Sí, hermano, el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y ese Verbo es Dios. Quiere decir que Dios, quien es el Verbo, adoptó un cuerpo físico de carne y hueso y vino a este mundo. Como el Salvador debía ser un hombre, nuestro Señor tuvo espíritu, alma y cuerpo. Por esa razón, al morir en la cruz, oró diciéndole al Padre: encomiendo a ti mi espíritu. Sí, hermano, Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo exactamente como nosotros. Por eso, aun cuando fue concebido por el Espíritu Santo, es pariente de todos nosotros. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo que les estoy diciendo está directamente relacionado con su vida, así que deben entenderlo claramente para que nadie pueda engañarlos. Jesús nació del vientre de una mujer y creció hasta llegar a ser hombre para redimir a la humanidad de sus pecados. Y como todo ser humano, tuvo necesidad de dormir, de comer, sintió sed, gozo y tristeza. Lo podemos leer en la Biblia. Jesús se quedó dormido en una barca, comió y también tuvo sed y pidió agua. Se alegró, se afligió y lloró en más de una ocasión. Asimismo, cuando fue azotado y colgado en la cruz, se desangró y sintió dolor. Tal vez se pregunte si históricamente hay evidencias de la existencia de Jesús. Claro que sí las hay. Y ustedes la tienen en sus hogares, en sus dormitorios. Son sus calendarios o almanaques. Y es la historia de la humanidad que, tomando como punto de partida el nacimiento de Jesús, se divide en 2 etapas. Hoy en día, la historia se divide con las siglas AC y DC. AC significa antes de Cristo, es decir, antes que Jesús naciera. Y DC significa
después de Cristo y se refiere al tiempo después del nacimiento de Jesús. Cuando decimos que estamos en el año 2013, 2014 o 2020 después de Cristo, queremos decir que hace 2000 y tantos años Jesús nació y vino a este mundo como hombre. El Salvador Jesucristo, en quien creemos, quien es el Verbo, vino a esta tierra en carne y vivió entre nosotros. La historia confirma este hecho. Incluso los no creyentes tienen calendarios. El año 2013, 2014 o cualquier otro año significa que han pasado 2000 y tantos años desde que Jesús vino a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Pues no hay nada que creer. Esto es un hecho histórico. Para creer esto, no hay que tener fe. Tan solo viendo esa inmensa evidencia en la historia que es el nacimiento de Jesús, podemos concluir con toda seguridad que Jesús vino a este mundo como hombre. Jesús es el Hijo de Dios, pero como vino a esta tierra como hombre, cumple con la primera condición del Salvador. El segundo requisito del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán son pecadores. Siendo uno mismo un pecador, no puede pagar por el pecado de otros. Por ejemplo, supongamos que hay dos hermanos. El menor debe una gran suma de dinero y debe ir a prisión. Pero si el hermano mayor paga la deuda, el menor no tendría que ir a la cárcel. Sin embargo, si el hermano mayor tuviera también una gran deuda que pagar y tuviera igualmente que ir a prisión de no hacerlo, no podría pagar la deuda del hermano menor. No importa lo mucho que desee pagar la suma que adeuda su hermano menor, no podría hacerlo. Hermano, a pesar que alguien desee redimir la tierra vendida por su pariente, si también es pobre y ha vendido igualmente su tierra, no estará en condiciones de redimir la tierra del otro. De la misma manera, el Salvador, quien puede redimir al ser humano de sus pecados, debe ser un hombre, pero al mismo tiempo no debe ser pecador. Ahora bien, como Adán pecó y todos sus descendientes han heredado ese pecado original, ningún ser humano que descienda de Adán podría ser el Salvador que redima a otros de sus pecados. Por eso, el Salvador, aun cuando debe ser un hombre, no debe ser descendiente de Adán, porque todos los descendientes de Adán son pecadores. Digan amén si estoy siendo claro. Así que, como los descendientes de Adán son todos pecadores porque nacen con el pecado original, ellos mismos están destinados a la muerte. Por tanto, no pueden redimir a otros de sus pecados. Todos los seres humanos son descendientes de Adán y, en consecuencia, son pecadores. No importa de qué raza sean o de qué país provengan. Si van a sus ancestros, encontrarán que finalmente solo hay un último ancestro, y este es Adán. Por eso, entre los seres humanos no hay alguien quien cumpla con esta segunda condición para ser el Salvador. Solo Jesús, quien vino a este mundo como hombre, no es descendiente de Adán a pesar de ser hombre. Por eso cumple la segunda condición del Salvador. En este punto hay algo que deben comprender claramente. Le pregunto, ¿es la Virgen María descendiente de Adán o no? Sí, sí lo es. El Salvador no debía ser descendiente de Adán. No obstante, ella sí lo es. Ahora bien, si alguien proviene de la línea de sangre de Adán, esa persona no puede ser el Salvador. Lo que estoy diciendo es que si Jesús hubiese recibido la semilla de vida del óvulo de la Virgen María, no podía ser el Salvador. En consecuencia, como el Salvador debía ser un hombre y, sin embargo, no debía ser descendiente de Adán, Dios hizo que el Salvador no recibiera la semilla de vida de un ser humano. Es decir, no recibiera los genes del espermatozoide de un hombre ni del óvulo de una mujer. Hizo que el Salvador fuera concebido por el Espíritu Santo. Por eso, Jesús no desciende de Adán. Entonces, si el Verbo vino a esta tierra y tomó forma humana, le pregunto, ¿sería acaso posible que tuviera una madre terrenal?
Dios es el alfa y la omega y no tiene principio ni fin. Entonces, ¿acaso puede tener madre? Claro que no. La Virgen María también es un ser humano. Nació por la unión de genes humanos, la semilla de vida del hombre. Si fuera la madre de Jesús, tampoco nuestro Señor podría ser el Salvador, porque eso significaría que Jesús también es descendiente de Adán. Como habría recibido sangre de Adán, no podría ser el Salvador. Espero que todos puedan entender esto. Repito, para llegar a ser el Salvador no debía descender de Adán. No podía entonces recibir sangre de vida de Adán o de un espermatozoide o un óvulo de un descendiente de Adán. Por lo tanto, la Virgen María no es la madre del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué decimos que todos los descendientes de Adán son pecadores? ¿Y por qué Jesús, a pesar de ser hombre, no es descendiente de Adán? Sobre esto predicaré en el siguiente culto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: y vi, relata el apóstol Juan. Continúa la cita: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hermanos, en este pasaje, el rollo en la mano de Dios es un libro que es como un contrato hecho por Dios de acuerdo a la ley de la redención de la tierra. En Israel, luego que la tierra es vendida, se suscribe un contrato y lo sellan luego de poner los sellos tanto del comprador como del vendedor. Uno de los contratos es guardado en el depósito del templo, y si un pariente viene y redime la tierra, se saca el contrato, se rompe el sello y se destruye el contrato. De igual forma, para redimir a la humanidad que fue vendida debido a sus pecados y poder romper el sello del contrato, debía haber alguien calificado para hacerlo y que sea pariente cercano de Adán. Los versículos subsiguientes, 3 y 4, citan: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermano, ¿quién es el que habla? Es Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien escribió el libro de Apocalipsis. Lloraba mucho, dice el apóstol. En ese momento, uno de los ancianos en el reino de los cielos consoló a Juan diciéndole: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, se refiere al Señor Jesucristo. Está diciendo que el Señor Jesús, de acuerdo a la ley de la redención de la tierra, puede redimir a la humanidad de sus pecados. Espero que, a través del mensaje de hoy y de los sucesivos, comprendan que solo Jesucristo es el único Salvador del ser humano. No solo deben decir que creen en el Señor, sino deben entender y saber realmente por qué solo Jesús es el único calificado para ser el Salvador. Entonces tendrán fe espiritual, y al comprender claramente por qué la salvación solo se halla en el cristianismo y por medio de Jesús, podrán vivir una vida cristiana en victoria, confiando plenamente en el poder del Señor. Oro en el nombre del Señor para que al tener este encuentro personal con el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, y creyendo firmemente en Él de corazón, puedan llegar al eterno reino de los cielos como hijos salvos de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema
con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.